Muy buenas tardes, bienvenidos como todos los miércoles a las 9 de la noche a este espacio dedicado al bienestar del ser humano. Les saluda Miguel Ángel Barcelona, quien les habla, Enrique Control, porque somos tan naturales como tú. Hoy tenemos en estudio a un personaje, él se llama Alfonso Jaén, y vamos a hablar un poquito y a profundizar en algo que ya hace un mes o así tuvimos oportunidad de conocer algunas pinceladas y le realizamos esa invitación para que hoy nos acompañaras en Radio Guadaira, en este espacio, en Alcalá de Guadaira. Después seguiremos con una entrevista preciosa de José Luis Gámez, la cual no tiene desperdicio, y ya después le diré algunos secretos para que escuchen atentamente la entrevista de José Luis Gámez. Y finalizaremos con un cuento que nos han regalado. Un cuento específicamente para este espacio y para todas las personas que tienen un interés siempre en luchar en la vida y seguir adelante. Pues sin más, comenzamos, tan naturales como tú. Bueno, comenzamos este espacio y como hemos dicho, tengo invitado aquí en el estudio, él es Alfonso Jaén. Muy buenas tardes, Alfonso. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Bienvenido a este espacio. Para mí es un placer. Ya te digo que tenía muchísimo interés de hablar de Pilates, y hace un mes que tuvimos telefónicamente algunas pinceladas, y hoy me gustaría un poco que todas las personas que nos escuchen comprendan un poco más cómo nace este método y algunas preguntitas, y vamos a aclarar algunas cosas sobre Pilates. Pues me gustaría un poquito comenzar conociéndote, y como a todas las personas que nos acompañan en el espacio tan naturales como tú, me gusta preguntarle cómo es que decide o que comienza a recibir esos beneficios, en tu caso como el Pilates, y el dedicarte a enseñarlo, a mostrarlo a los demás y a practicarlo. Pues nada, buenas tardes ante todo y muchísimas gracias por la invitación, es un placer estar aquí contigo. Pues nada, el origen de que en mi vida el Pilates apareció, ¿no? Pues fue una cosa, puede ser que fuera un accidente, ¿no? Pues es como un accidente. Yo tuve un problema de salud, ¿no? Tuve un infarto siendo una persona joven todavía, y entonces a partir de ahí tuve que adecuar la forma de entrenamiento que yo quería, que no fuera una forma, que no fuera un trabajo agresivo, que no fuera un trabajo que pudiera perjudicarme, ¿no? Entonces, informándome, estuve mirando bastante tipo de cosas. Me aconsejaron que el Pilates, mira, me podía venir bien y demás, y la verdad es que al principio cuando empecé a practicarlo no era uno de los deportes que más me llamaban. Bueno, ya no es deporte, sino actividad física que me llamaba más la atención, ¿no? Pero poco a poco le fui cogiendo un poco de, digamos, de gusto. Empecé a notarme mejor. Y a partir de ese momento, pues decidí, también por futuro laboral, ¿no? Porque estaba en una situación, trabajaba en un gimnasio y demás, y sabía que me iba a venir bien este tipo de deporte. Empecé a practicarlo, y una vez que vi que sí, que podía ser una cosa que me iba a servir tanto a mí como... Y luego me di cuenta que como me servía bien a mí, y como vi que me sentía bien, que todos los días estaba mejor gracias a este método, pues decidí de mostrarlo a los demás de intentar ayudar a los demás, ¿no? Que evidentemente es lo que yo creo que es lo que me reconforta impartiendo estas clases. O sea, la ayuda al prójimo, yo creo que es lo... económicamente yo al principio sí creía que me iba a ayudar económicamente, ¿no? Porque amplía más la diversidad de trabajo, podía saber un poquito más de técnicas y deportes, pero luego me di cuenta que no, que me reconforta mucho más el hecho de poder hacer que personas con problemas de espalda, personas con problemas tanto psíquicos como físicos, le ayudaba. Y de hecho, ya te digo, llevo ya 5 años dando clases, y a mí prácticamente el Pilates, lo puedo decir, además lo digo a boca llena, me cambió la vida absolutamente.
porque yo venía de un trabajo completamente diferente. De hecho, trabajaba en la construcción, luego estuve trabajando en mantenimiento, o sea que no es una cosa que yo esperaba tan cercana y a mí realmente me ha cambiado la vida. Bueno, tenemos que conocer un poco, aunque ya sabemos un poco de quién es Pilates y que verdaderamente no se llamaba Pilates. Y ya aprendimos el otro día algunas cositas. Su apellido. Pero me gustaría un poco conocer un resumen un poco de la vida de este señor de Pilates. Bueno, pues más o menos cuando era niño, como expliqué la otra vez, era un niño que incluso padecía raquitismo, o sea, tenía problemas físicos, siempre estaba enfermo, tenía muchísimos problemas, incluso en el colegio se metían con él, era un niño, como se dice hoy en día, de los que le gastaban muchísimas bromas, lo trataban mal y demás. Y bueno, él se dio cuenta que haciendo este tipo de deporte, pues poco a poco empezó a ganar fuerza, a ganar mentalidad, empezó a ganar sobre todo mucho centramiento, concentración. Y empezó pues siendo un niño a avanzar en este gimnasio, pues, en este tipo de movimientos físicos, ¿no? Y pues empezó pues a practicar, a ver cómo funcionaba. Y sobre todo cuando él se dio cuenta de que esto funcionaba de verdad y aplicó su método, fue cuando fue la guerra, ¿vale? En la guerra mundial, él era alemán, ¿no? Y estando en Inglaterra, porque trabajaba en circo, trabajó de boxeador, o sea, de ser un niño prácticamente que no tenía fuerza ni tenía absolutamente nada, empezó a hacer cosas que él mismo ni se imaginaba, ¿no? Fue boxeador, trapecista, de circo. Y estando con el circo en Inglaterra, le pasó que los soldados ingleses, cuando estaba Alemania con los nazis, por ver simplemente la nacionalidad alemana que tenía él, pues lo metieron en un centro, en un campo de concentración. Y ahí es donde desarrolló verdaderamente su método. Se dieron cuenta además que el barracón donde él estaba era realmente el único que no tenía problemas físicos. O sea, prácticamente nadie tenía problemas físicos. Además, en esa época hubo una epidemia de gripe bastante grande. Y justamente a donde estaba él, pues nadie murió de gripe, nadie tuvo problemas físicos y vio una mejoría muy grande. Y luego dentro del barracón empezó con las mismas camas, evidentemente no tenía mucho espacio, las mismas camas pues las adaptó, empezó a meterle muelles, a meterle peces, polea, peso, en fin, empezó a darle una vuelta a todo aquello que era evidentemente con mucho tiempo. Al estar el barracón pues tenía muchísimo tiempo, tenía para crear. Exacto, tenía la cabeza pues bueno, dentro de lo que cabe, sí, la utilizó bien y vio muchos resultados. Luego, cuando salió del campo de concentración, al llegar a Alemania, Hitler estuvo a punto, vamos, que quiso casi ficharlo para que le enseñara esos métodos que le estaba dando, porque vieron que daba muchísimos resultados. Y él pues no le parecía la idea nada buena, ¿no? No le iban las ideas del dictador y se fue a Estados Unidos. Y ahí es digamos, en Estados Unidos fue cuando se consolidó como una técnica, y ahí a través de ahí cuando aquello, digamos, que pegó el pelotazo, ¿no? Empezó a tener, además tuvo muchísima vista porque puso lo que es su gimnasio en el mismo sitio donde se trabajaba gimnasia rítmica. Había muchas personas, muchas gimnastas, y era el mismo centro, ¿sabes? Entonces, digamos, estaba ligado, ¿no? Se dieron cuenta que los gimnastas de alta competición, que la técnica, el método funcionaba, y funcionaba a corto plazo. Y a partir de ahí, pues, digamos, esos mismos famosos, esos gimnastas famosos, esos bailarines famosos, pues fueron los que le dieron el nombre que hoy en día, pues, se extendió por todo el mundo, como ya sabemos, y es un método que está en todos los gimnasios prácticamente, a donde vaya, hay Pilates, existe. Bueno, yo me gustaría conocer un poquito en qué se basa este señor, o los fundamentos, o los principios del método en sí de Pilates.
para conocer un poco la amplitud que tiene de trabajo este método a la hora de practicarlo, porque no solamente es un ejercicio físico, sino que igualmente estimula el estado emocional, estimula el estado energético, y lógicamente sería bueno un poco conocer esos fundamentos o principios. Los principios del método Pilates son 6, ¿vale? El primero, yo creo que uno de los más importantes, es la concentración. Se basa sobre todo en eso, ¿no? Una persona que tiene la mente puesta en el ejercicio, puesta en el músculo, evidentemente ese músculo pues trabaja muchísimo mejor. El ejercicio pues es mucho más apto, es más efectivo, ¿no? La concentración, además, tenía una frase que escribió un libro, el cual está muy bien, y tiene una frase que la voy a leer. Ponía: mantén siempre la mente plenamente concentrada en el propósito de los ejercicios mientras los realizas. Es decir, es eso mismo que he explicado, ¿no? Tener la mente en el músculo, tener la mente en el movimiento y, sobre todo, sentir el ejercicio desde la cabeza. Ser, ¿vale?, consciente del movimiento. Consciente del movimiento, exacto. Luego el segundo, digamos, fundamento es el control. Vamos ligado al anterior, ¿vale? El control de... Él siempre decía que la buena postura solo puede adquirirse cuando todo el mecanismo corporal está bajo un control perfecto, ¿no? Él basaba eso, el control del cuerpo, la mente. Evidentemente van muy ligadas las dos estas. Luego se pasaba al centro. El centro es, como llamaba él, el powerhouse, ¿no? La casa del poder, digamos, la mansión del poder que digamos, lo forman el suelo pélvico, el abdomen, la contracción de esos dos músculos, que también son músculos olvidados. Esa contracción, sobre todo el suelo pélvico y el abdomen, hacían que todos los movimientos fluyeran desde ahí. Digamos, se centraba todo en eso, ¿vale? Se centraba, ¿no? Y se centra, pues seguimos los que estamos dando pilates. Sabemos que el powerhouse, el centro, el centramiento, todo va... Es como si fuera, yo siempre digo a mis alumnas, es como ese pulsador que tú pulsas y te enciende la luz. Pues exactamente lo mismo, ¿no? Esto es que tú metes el abdomen hacia adentro, trabajas y contraes abdomen y suelo pélvico, y a partir de ahí fluye el movimiento hacia afuera, bien sea las extremidades, o sea, simplemente mover un brazo, puedes hacer un movimiento de brazo, pero el movimiento siempre fluye de ese centro que evidentemente para mí yo creo que es una de las partes más importantes, y a mis alumnas no las dejo pasar ni una. Estoy recordando hasta que ese punto en culturas tan tradicionales como la china se considera el palacio de las emociones, con la importancia que puede tener esa parte en concreto. Sí, tienes que tener en cuenta que Pilates se basó muchísimo en artes marciales. Él trabajó mucho el yoga. De hecho, prácticamente el Pilates bebe del yoga. Vamos, si ves los ejercicios, están basados prácticamente en el yoga. También el tai chi, en fin, el reiki, en fin. Todo ese trabajo espiritual, además de trabajo físico, que sobre todo en las culturas orientales en el deporte meten e introducen, exacto, pues él lo remarca mucho y luego evidentemente los influye. Él fue, de hecho, ya te digo, todo lo que vaya relacionado con las artes marciales, fue también profesor de defensa personal, estuvo dando, te digo, boxeador, en fin, que él está muy ligado al tema oriental por eso. Evidentemente el yoga y el tai chi, todo esto bebe de Oriente, ¿no? Luego, como otro punto importante, aparte del centro, es la fluidez de movimiento, ¿vale? El movimiento en fluidez quiere decir que no tiene un principio ni un fin. Un ejercicio no siempre va fluido a otro. Siempre van los dos movimientos fluidos. Por ejemplo, una clase cuando empieza desde el minuto 1 hasta el último, ¿vale? Siempre el movimiento va fluido. Es como un constante. Es como, yo le digo siempre, cito siempre a mis alumnas, ¿no? Que es como si tú abrieras un grifo y ese grifo no está goteando. Ni está goteando, ni tampoco está con un chorro fuerte, sino un hilito constante de agua. Pues eso mismo es lo que quiero. Movilidad constante, continua, es un movimiento fluido. Bien, eso es imprescindible. Y seguimos por una de las también importante, la precisión. La precisión de movimiento es importantísima porque
notas que el cuerpo, cuanto más preciso, más bien hace el movimiento. Y la gracia, yo le digo gracia porque sí, se gana como más gracia en el movimiento. Y por último, y si no es el más importante, con el suelo pélvico del abdomen, el centro sería la respiración. La respiración, para conseguir la idea del ejercicio total, Pilates desarrolló el método de la respiración con la finalidad de limpiar el torrente sanguíneo, de alimentarlo a través de la oxigenación, y mediante las inspiraciones y inspiraciones se dio cuenta de que los ejercicios eran muchísimo más enérgicos, eran muchísimo más continuos y eran mucho más fáciles de controlar. Entonces, pues la respiración, de hecho tengo aquí una cita que también cito en su libro: respirar es el primer acto de la vida. Nosotros mismos dependemos de ello. Debes aprender el arte de la respiración correcta. Se basaba mucho en la respiración. Ya sabemos que también en las culturas orientales la respiración es, bueno, ya sabemos, respirar, tenemos que respirar. Eso es... Respirar, respiramos hasta dormidos. Exacto, respirar, tenemos que respirar desde que nacemos, respiramos, ¿no? Pero claro, es una forma de respiración correcta, ¿no? Siempre tomando aire por la nariz, llenando los pulmones, notando cómo es una respiración también con la caja torácica, abriendo las costillas, notamos cómo se abren las costillas. Y cada vez que se suelta, pues una contracción abdominal, contracción de suelo pélvico, y es como si sacáramos un hilito de aire hacia afuera por la boca, ¿vale? Eso sería más o menos la respiración que yo siempre le digo a mis alumnas, ¿no? Esto es lo más importante, además que es lo primero que hacemos. Bueno, respiramos desde que entramos, evidentemente, porque tenemos que respirar. Pero la respiración yo también te voy a decir una cosa. La respiración es muy complicada. O sea, llevar una respiración correcta de esta forma, a mí es lo que más trabajo me cuesta de explicar, porque estamos acostumbrados a respirar. Normal. Yo respiro, yo no me fijo en qué respiro. Aquí me va a contar, yo respiro y ya está, no pienso. No soy consciente. Exacto, no soy consciente de ello. Entonces, el llevar esa respiración con esa forma de respirar, esa concentración abdominal y demás, pues es complicado, pero se nota en el ejercicio después. Una buena respiración, oxigenas el músculo, oxigenas bien el cuerpo y se hace el ejercicio mucho más efectivo. Yo quiero recalcar a este punto, lógicamente, no ya solo los beneficios, porque tú haces un movimiento físico, un ejercicio y estás estimulando un músculo, una articulación, sino todo lo que agradece ese movimiento o ese estado físico a estados emocionales o a estados energéticos, porque yo me imagino que la persona que llegue a una sesión no solo va a mejorar una lesión o una molestia en la espalda, sino que también el bienestar es interior a nivel emocional y a nivel de su día a día. Por supuesto que sí. Evidentemente las emociones van ligadas al cuerpo, y el cuerpo, cuando trabaja de buena manera, evidentemente en la cabeza también trabaja de buena manera, ¿no? He tenido muchísimos casos de personas que han venido realmente mal, no físicamente solamente, ¿no? También psicológicamente. Y como cualquier otra actividad física, el Pilates pues es beneficioso, tanto para la mente como para el cuerpo, como para el físico, ¿no? Vamos, estamos hablando de que este método sí es beneficioso. Bueno, todas las actividades físicas yo creo que reconforta a la persona, y esa sensación que supongo yo que todos los oyentes habrán tenido alguna vez, aunque no te guste hacer deporte, o sea, aunque no te guste hacer actividad física, esa yo creo que es ese orgullo estoy, de tener... pero qué bien me siento. Exacto. Qué cansado estoy, pero he hecho bien mi trabajo, me he ejercitado. Esa sensación de bien se tiene, o sea, se tiene. Y la verdad es que con el Pilates yo, como te he dicho antes, a mí me ha cambiado la vida, y sobre todo lo que he notado es eso, en la ayuda, lo que he podido ayudar a otras personas, yo creo que es lo que más me gratifica, porque sientes a personas que incluso en el rostro se le ve que no están bien, que no es solamente físico, sino que psicológicamente no están bien, y se han recuperado y vienen con otra cara, otra forma de ver la cosa, y evidentemente tanto física como psicológicamente ayuda, y mucho, por supuesto que sí. Bueno, yo me gustaría, ya que estamos hablando un poco de todo esto, meternos dentro de una clase de Pilates. Yo no he ido nunca a una clase de Pilates, he practicado muchísimas técnicas. Estoy invitado, pues muchísimas gracias.
¿Y qué es lo que me encuentro cuando llego allí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Porque a lo mejor puede que haya limitaciones o puede que haya ciertas cosas que no me pueda a lo mejor sentar en el suelo, o que llegue una persona mayor que no pueda realizar cierto... Ahí es muy importante la figura del terapeuta, la figura del coordinador o del que lleva, el profesor que lleva la clase. Pero ¿qué es lo que encontramos cuando vamos a hacer una clase de pilates? Pues evidentemente es un trabajo físico, ¿no? Es un trabajo físico, evidentemente habrá niveles más avanzados, otros que menos. Normalmente todos los trabajos, lo que estructura más o menos la clase, yo siempre intento de empezar con muchos estiramientos, ¿vale? Empezamos sobre todo muchos estiramientos cervicales, como te he explicado antes, siempre llevados con la respiración y con el trabajo abdominal y del suelo pélvico, ¿no? Lo que es lo que hemos hablado antes, el powerhouse, siempre en conexión, ¿vale? Desde el principio siempre es respirar. En el momento que ya controlamos la respiración, poquito a poco pues empezando con los movimientos. Siempre yo, por ejemplo, en este caso yo como monitor, como mi persona, ¿no? Todo el mundo lo aplica de una forma, ¿no? Yo siempre empiezo desde arriba hacia abajo, de pie, y luego siempre acabamos en el suelo, ¿no? Siempre empezamos a estirar por la cervical, los hombros, empezamos a trabajar brazos, un poco de, sobre todo, el suelo pélvico en la basculación pélvica. Se trabaja también mucho la cintura escapular. Un trabajo de espalda, los multífidos se trabajan muchísimo. Sabrás que estos músculos son muy pequeños y si no se trabajan son músculos olvidados, digamos. Nada más que se trabajan los músculos grandes, los músculos que se ven. Eso es lo que... Y sin embargo el pilates sí trabaja mucho la zona de multífido, que son todos estos músculos que recubren la columna. Evidentemente si fortalece todos esos tipos, esos musculitos pequeñitos, luego se evitan muchas lesiones. Por eso muchos médicos mandan, mira, pues si tienes mal de la espalda, te vas a pilates. Uh-huh. Pues eso significa por eso. Se trabaja mucho la zona de la espalda y luego sobre todo muchísimo trabajo abdominal. Yo creo que el abdomen es uno de los músculos más importantes que tenemos y no lo sabemos. Incluso gente que me viene con problemas de lumbares, de ciática, y siempre le digo lo mismo, ¿no? Siempre... Las lumbares te duelen, pero muchas veces que se acorta el músculo, si no trabaja, si no lo fortalece. Pero sobre todo es eso, el abdomen, ¿no? El abdomen se trabaja muchísimo. Yo... mi mujer lo sabe, mis alumnas y alumnos lo saben, que el abdomen es primordial, mucho trabajo de suelo pélvico. También se bascula muchísimo con la pelvis, la colocación de la pelvis, en la retroversión de la pelvis. Es un trabajo que también es muy interesante y es un trabajo también olvidado. Entonces las mujeres y los hombres, sobre todo las mujeres cuando llegan a una edad, esa contracción del suelo pélvico, que es como si no estuviéramos, en el caso de las mujeres, se estuvieran orinando y contraen y aguantan, esa sensación de aguantar, de incontinencia, eso se trabaja muchísimo. Evitan después, pues evidentemente, muchas pérdidas de orina, en fin, bueno, tú sabes que, como tú sabrás, el trabajo abdominal hace también que lo que es el sistema digestivo, pues, trabaje mejor, ¿no? Si tenemos ahí un recubrimiento fuerte, pues evidentemente trabaja mejor. ¿Qué te encuentras en una clase de pilates mía? Pues evidentemente una sonrisa desde el principio hasta el final y sobre todo ganas de mejorar. Yo, como le digo a mis mujeres y a mis alumnos, siempre lo que estamos aquí es esto es un reto. Aquí no hay repeticiones prolongadas, no hay muchísimas repeticiones, son pocas, a lo mejor se hacen 8, pero bien llevadas, movimientos que los llevo yo, que no tiro al músculo y lo dejo que haga el movimiento él solo, sino que yo llevo el movimiento, yo disfruto el movimiento y sobre todo eso, trabajo concentrado, concentración en el trabajo. Un trabajo bien hecho, pocas repeticiones, pero de calidad. Uh-huh. Bueno, yo, siguiendo adelante, ya nos quedan pocos minutos, me gustaría conocer algunas anécdotas, porque yo sé que Pilates tiene una historia y una vida y unas anécdotas que son alucinantes. Me gustaría un poquito que nos contaras un poco cosas que han podido suceder y algunas anécdotas de Pilates. Pues como te comenté antes, el tema de esto de que Hitler quería... Uy, el Rocío está cerca. Los cohetes Los cohetes de Rocío que están por aquí. Cerquita de aquí de la emisora. Que eso, tuvo una anécdota también muy, muy simpática, el tema de que te comenté que quería Estuvo también dando clases de defensa personal para Scotland Yard. Anda. También estuvo.
Y todo eso se fijó el otro. El otro, Ajá. Hitler, sabía que Que algo si, estaba pasando ahí. si este tío está haciendo aquí cosas Importante. está haciendo importantes, pues... Y luego ya te digo, como anécdotas, como te he explicado antes, trabajó, es una persona que de ser de la nada, salió de la nada, que era una persona que evidentemente no tenía la estima muy alta, no tenía un gran físico, intentó conseguir algo que cualquiera de nosotros pues no podría, a lo mejor a la primera, ¿no? Fue boxeador, acróbata de circo. Ciertos retos en su vida que parecen que son altísimos y de superación personal a nivel físico, como hemos hablado, por su transcurso su infancia y su proceso de vida. Bueno, llegado este momento, yo me gustaría un poquito agradecerte el que hayas estado con nosotros este tiempo hablándonos un poco de Pilates, y me gustaría dejarte estos minutos para que lanzaras un mensaje a toda la persona que aún no ha probado Pilates y quisiera probar y una invitación que puedas realizarle. Hombre, a todas las personas, no es solamente Pilates, ¿no? La actividad física. Invito a que todo el mundo haga algo. O sea, no nos podemos quedar en casa. Y la experiencia propia me ha dicho que el deporte solamente es salud, que no trae nada más, ¿vale? Lo que es la actividad física, todos podemos hacerlo. Evidentemente todos podemos hacer actividad física, cada uno a nuestra manera, y habituar nuestra forma física a ello, ¿no? Decirle a la gente que la superación, el deporte, lo único que trae al cuerpo son cosas beneficiosas. Y nada, animaros que probéis este método, que es un método muy efectivo, además un método que se ven los resultados muy pronto. No es un método a la larga. O sea, yo he tenido personas que me han dicho, puede resultar un poco incluso exagerado, ¿no? Pero gente que le he dado clase 2 semanas y a la tercera me ha dicho, oye, es que me encuentro mejor, es que tengo la espalda mejor, es que estoy en mi casa, estoy haciendo de comer, estoy tirando del abdomen hacia adentro. Pues todo eso, ¿no? Te va a animar, o sea, hacer deporte, hacer actividad física, te va a animar como persona y te va a animar como la mente y el alma, las dos cosas. Alfonso Jaén, muchísimas gracias por estar con nosotros en Tan Naturales como Tú. Sé que más adelante vamos a hacer un especial y te quiero con nosotros también aquí en este Por especial. supuesto, me vas a tener aquí cada vez que quieras, y ha sido un placer para mí estar contigo, y es un honor con un gran profesional como tú poder compartir estos ratitos. Uy, muchas gracias, Alfonso, y hasta siempre. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, pues vamos directamente, son las 9:28 y vamos a pasar directamente a esa entrevista. Nos vamos a trasladar, vamos a teletransportarnos en este momento a un paisaje precioso, a la terraza del Hotel Oromana, y quiero que simplemente con la banda sonora de esos pájaros al atardecer escuchen la entrevista que le hemos realizado a José Luis Gámez. Muy buenas tardes, nos encontramos hoy aquí en el Hotel Oromana y es un momento especial porque tengo conmigo a José Luis Gámez, y ya había querido desde hace tiempo que estuviese con nosotros en el programa Tan Naturales como Tú. Voy a hacer la presentación que él realiza, él es terapeuta de la risa, y ayer él se presenta como fui estudiante, militar, bailador, camarero, actor, celador, sanitario, monitor deportivo y ocupacional, electricista de los malos, animador sociocultural, monitor de expresión corporal, formador, psicodramatista, chirigotero, monitor de relajación, gerotólogo, educación social, payaso, cuentacuento, conferenciante, meditador, y hoy soy. Muy buenas noches, José Luis. Es un placer para nosotros que estés en Tan Naturales como Tú. De hace tiempo ya que tengo ganas de hablar contigo y hoy por fin te tenemos con nosotros. Buenas tardes, noche, con alegría, y para este programa Tan Natural como Tú, y en este espacio tan natural como es la parte alta de Alcalá de Guadaira, bueno, pues, y contigo aquí, pues todo un placer, un momento felicísimo por mi parte. Bueno, a nosotros siempre, a todas las personas que nos acompañan, nos gusta conocer un poco quién es el personaje, quién es José Luis Gámez, porque hemos visto que te dedicas a nivel profesional a ayudar a muchísimas personas, pero hay un momento en tu vida que te acercas al mundo de entregar bienestar a todas las personas, no solamente al trabajo que tú realizas.
Bien, yo, entre otras cosas, ese andamio que has expuesto, que es ese currículum entre comillas, ¿no? La estructura de mi estructura vital, ¿no? Yo soy un simple funcionario de la Diputación de Cádiz que trabaja en un centro de drogodependencia en el que imparto sesiones de relajación. Bueno, y en mi trayectoria profesional, pues, he sido, como decía ahí, electricista de los malos, ¿no? Y hubo un momento de cambio profesional que me dediqué a la terapia ocupacional con mis pacientes. Y la verdad que toda esa actividad era felicísima, ¿no? Pero hay un momento en mi vida en el que, igual que el de muchas otras personas, es un momento crucial, ¿no? Difícil, ¿no? En el que se puede decir que hemos pegado un batacazo muy, muy gordo, ¿no? Y entonces yo impartía cursos de formación en relajación, y mis cursos pues duraban unas 3 o 4 horas, y claro, no iba a tener a los alumnos todo el tiempo relajados, entonces tenía entre dinámica, entre técnica de relajación y técnica de relajación, pues tenía que meter algún juego, alguna dinámica, y ahí estuve descubriendo yo algo. Y en ese proceso, en ese tiempo de impartición que tenía, pues sucedió ese hecho en mi vida, ¿no? Que fue bastante duro para mí, y no sé cómo me apareció la risoterapia, un curso de risoterapia, y para mí eso fue un principio, ¿no? Un principio en el que yo decía, y además que me resultaba familiar, yo descubría la risoterapia y decía, caramba, si esto es lo que yo hago entre técnica y técnica de relajación cuando doy la forma, aquí estamos. Y fue un redescubrimiento de esa técnica, de esa dinámica, y dije, aquí hay una mina. Pero no solo una mina para mí, evidentemente, primero para mí, ¿no? Y en el momento de yo recibir tanto, pues es como cuando sucede que llenas un vaso, rebosa. Y para rebosar, ¿qué hay que hacer? Pues dar, ¿no? Entregar. Y en esa etapa de mi vida fue cuando empecé a dar desde la risa a los demás. Yo experimentando la felicidad, porque sí te puedo decir que hoy es el día más feliz de mi vida. Es uno de mis eslogans. Porque ayer ya no existe, mañana no sé yo si cuando salgamos de aquí. Hoy este es el momento más feliz. Además estoy contigo, Miguel Ángel. Bueno, yo tengo muchas preguntas, pero me gustaría un poquito comenzar con tus orígenes, donde hay un concepto muy bonito y te lo quiero realizar como pregunta. ¿Qué es la risa inteligente? Pues mira, la risa inteligente, más de una vez me han preguntado por eso en conversaciones informales, porque sí, la risa, bueno, es que la tuya es especial. No, digo, no, la respuesta es muy sencilla, es inteligente porque científicamente ya eso está demostrado. Es inteligente porque nos viene del cerebro. Por ejemplo, yo ahora mismo en una situación triste, mi rostro está triste, tenso, el cerebro entiende que estoy triste. Ahora, si yo utilizo el cerebro, que es una máquina perfecta, bueno, yo diría casi perfecta porque le podemos dar coba, ¿no? Yo, por ejemplo, con este rictus serio, incluso el ceño fruncido, si yo esbozo una ligera sonrisa, le estoy mandando un mensaje a una válvulilla que tenemos ahí, que se llama la pituitaria, y entonces esa válvula, esa glándula le dice al cerebro, esta persona está sonriendo, eso es señal de que es feliz, está pasando un momento feliz, y entonces empieza a inyectar en todo nuestro organismo las hormonas de la felicidad, las endorfinas. Es verdad que es una risa, se puede decir, no falsa, las risas no son falsas, pero sí es forzada. Eso lo reconozco, incluso los desarrollos de las sesiones de risa, las talleres de risa, son risas forzadas. ¿Por qué? Porque es necesaria para iniciar, incitar. Es igual que los deportistas. Un deportista, si dejas de entrenar, los músculos se atrofian. Entonces, si tú empiezas a mover, a trabajar esos músculos, que son más de 300, 400 músculos que se mueven cuando te ríes, entonces se van contagiando unos con otros, y entonces el cerebro está constantemente recibiendo ese mensaje de es feliz,
es feliz, pues toma hormonas de la felicidad, las endorfinas. Y esa es la inteligencia de la risa, simplemente. Nosotros tenemos unos, yo le llamo que son mensajeros de la felicidad. En nuestro coco, nuestro cerebro tiene unos neurotransmisores, a los que yo les llamo eso, mensajeros de la felicidad. Y para mí esos mensajeros son Adam, Charlot, los hermanos Mar, mi maestro Barat, que era el maestro mío de la Escuela de Risa Inteligente, que es donde yo me inicié en la risoterapia. Están también los neurotransmisores, que la serotonina, que son esas hormonas que nos conduce al sueño. Otro neurotransmisor, la noradrenalina. Aquí tengo yo a Charlie Chaplin, que es el que nos restablece los niveles de energía. La dopamina, que ese sí que es el que dirige el centro del placer. Y ahí están las endorfinas, que son las hormonas de la felicidad, que simplemente con que esboces, te pone un lápiz entre los labios y ya está activando ahí los músculos de la risa, la primera. Y ahí, esa es la risa inteligente. Qué bonito que con solo palabras hemos identificado hasta los aspectos fisiológicos que nos ofrece la risa o la sonrisa en nuestro organismo. Y al igual que nosotros nos reímos, yo sé que hay diversidad a la hora de reírnos. Hay muchísimas personas que al hablar de la risa, de la emoción de la risa, pero hay tantísimas formas diferentes de reírnos. Sí, yo en mis sesiones de risa, mis talleres de risa, en nuestros talleres de risa, porque tú ya tienes alguna experiencia en ella, en nuestros talleres de risa, lo que vamos buscando, que se oye mucho últimamente, ¿no?, es buscando el niño, la niña interior que tenemos, esa niña que cuando tenía 1 añito, 2 añitos, reía cada 2 por 3, porque los niños cuando ríen 300, 400 veces al día, no paran. Pero claro, conforme vamos creciendo, las obligaciones o las riñas de los papás, de las mamás, en la escuela, y entonces vamos perdiendo esa capacidad de sonreír. Y como te digo, en nuestros talleres yo voy buscando eso, que haga surgir al niño interior. Ese niño, porque yo suelo trabajar en los talleres de risa los miedos que tenemos todos. ¿Quién no tiene miedo a los cambios de trabajo, de pareja? ¿Quién no tiene miedo a ser ridículo, a ser juzgado? ¿Quién no tiene miedo a lo desconocido? Y eso en el niño no existe. El niño tira para adelante. El niño, lo único que le tiene miedo es al coco. Y al coco es porque los papás le han dicho que viene el coco. Pero si no, el niño hace las cosas sin prejuicio, no ven peligro, porque no tienen miedo. Pero en los talleres de risa tenemos la ventaja que sacamos al niño, pero tenemos la ventaja de que tenemos la experiencia del adulto. Y entonces podemos ser prevenidos, previsores, ¿no?, de lo que nos pueda. Pero el que está actuando es el niño, y disfrutando, y pasando los momentos más felices de sus vidas en ese momento. Yo digo que la risa es contagiosa, y cuando vemos a alguien que se ríe, pues lógicamente es igual que cuando uno bosteza, que da esa sensación de que como si se pegara ese sentimiento, esa emoción. Pero podemos ver que cada persona le sienta de una manera diferente el escuchar la risa. Podemos empatizar y reírnos con esa persona, o le puede disgustar o hasta le puede ofender. Sí, bueno, volvemos a lo de la risa inteligente. Está demostrado, ¿no?, el contagio de la risa, el contagio del bostezo. Está demostrado científicamente que tenemos también las neuronas espejo, que son las que contagian al otro, ¿no? Y se demuestra también que es la capacidad que tenemos cada uno de ponernos en el lugar del otro. Esa es la función de las neuronas espejo. Yo si empiezo a bostezar, pues, bueno, el otro día me pasó en el autobús, un señor me bostezó y claro, yo lo vi y ya se me pegó. Y me lo dice, señor, es que el bostezo se pega. Y le digo, igual que la risa. Y entonces le contagié la risa. Y además le entregué el folletito para que viera de dónde venía. Y es verdad, me pongo en el lugar del otro, pero primero me tengo que poner en mi lugar. Y yo sí empiezo a reír. Y la gente pues sonríe,
carcajea y es la función. ¿Cómo lo reciben otros? Bueno, hay personas, en las sesiones de risa es distinto, porque uno va tomando la temperatura del grupo, y entonces tú vas encontrando los mecanismos, la experiencia te da eso, ¿no? Que cómo puedes tú abordar un juego, una dinámica, dependiendo de la temperatura del grupo. Si tú detectas, pues tiene que ir ahí reconduciendo, pero no solo sucede, ¿eh? En mis sesiones, en mis talleres de risa, se puede decir que no necesito ni dinámicas para romper el hielo. Yo el hielo, la frialdad inicial del taller, yo la rompo con la decoración del espacio donde vamos a trabajar. Lo lleno de colores, lo lleno de muñecos, de peluches sonrientes, flores de color, sombreros de color, y adorno mi espacio para trabajar, porque ese va a ser mi mundo, va a ser el mundo de nuestro grupo. Y te puedo asegurar que nada más que abriendo las puertas, la gente ya está predispuesta a sacar a ese niño, esa niña interior, te lo aseguro. Es muy bonito porque hemos aprendido que para liberar nuestra risa, pues posiblemente lo mejor es conectar con nuestro niño interior y llegar a sentir cómo se reía ese niño de pequeño y sale sola y se libera sola esa risa. Pero ¿cómo podemos dar algunas pautas para llegar a liberar esa risa sin tener esa forma de cohibir, o de sentirnos que no nos podemos reír o por la vergüenza, o porque no en el sitio adecuado, o porque qué pensarán? ¿Cómo podemos hacer para liberarnos de todas estas cosas y reírnos libremente y ser feliz? ¿Ves? Esos son los prejuicios. Yo por la calle procuro ir con mi sonrisa. Hay veces que me doy cuenta de que voy serio y digo, tate, tengo que engañar al cerebro, tengo que mostrar que, independientemente de que me encuentre bien o mal, pero yo voy a procurar esbozar mi sonrisa, llevar una sonrisa, porque entre otras cosas transmito, voy transmitiendo, y con la gente que me cruzo, si reciben una sonrisa inesperada, pues les produce satisfacción. Otras pues les resultará neutro, les resultará desagradable, seguro que no. Y por eso digo que, ¿cómo lo pueden recibir los otros? Pues eso cada uno es un mundo. ¿Y cómo podemos perder ese miedo? Muy sencillo, sí. Y volvemos a la inteligencia. Ahora mismo, sí, cerramos los ojos, y te invito a cerrarlo, y lo vamos a hacer los dos. Y los oyentes, si quieren, que lo haga también. Y como decía antes, un rostro, Ristud, neutro, incluso enfadado, ¿eh? No quiero sonrisa ahora, simplemente los labios ahí pegados uno con otro. Y si ahora, como decíamos antes, gozamos poco a poco una sonrisita, muy leve, muy leve. No me digas que no estás sintiendo la sensación y los efectos de esa sonrisa por todo el cuerpo. Y de ahí, de esa sonrisa, puede empezar un... Puede abrir los ojos. Y funciona. Aquí estamos rodeados de personas, nos miran, sonríen, otros con cara de extrañeza, y dirán, ¿están locos? Sí, bendita locura, sí. Pero muy felices, muy felices. Es muy bonito porque al cerrar los ojos e indicarnos el hecho, sentir la sonrisa, da la sensación que tu propia sonrisa quiere sonreír aún más, hasta ese punto que puede llegar hasta a una carcajada espontánea y una carcajada que nos porta ese estado de felicidad. Bueno, yo me gustaría un poquito que nos contaras qué encuentra una persona cuando va directamente a realizar un taller de risoterapia. Porque hay muchísimas personas que, eso es que se llevan todo el día, que si para acá, que... Vamos a ver, vamos a enterarnos bien qué es lo que ocurre dentro de una sesión y de un curso de risoterapia. Mira, el último taller de risoterapia que he llevado a cabo ha sido aquí precisamente en Sevilla, en el 7º Congreso Nacional de Educadores y de Educadoras Sociales. Han sido unas 700 personas de asistentes a ese congreso. Pues el 10% de ellos, uno de los talleres que se habían elegido fue el de risoterapia.
Fueron más de 70 personas que acudieron a ese taller. Al taller que se inscribieron más congresistas. De hecho, hasta se metió el grupo de voluntarios y voluntarias se metieron allí en el taller. Y como decía antes, ¿cómo lo comienzo? Abriendo las puertas, encontrándose con una persona, un dinamizador, un conductor, con una sonrisa de oreja a oreja, rodeado de mis flores, de mis collares, de mis sombreros, de mis maletas. Yo lleno mi coche con objetos y de todo tipo, pero que invitan a eso, a pasar un momento, un rato agradable, sea de 1 hora, 2 horas. El tiempo pasa que no se da uno cuenta. Mientras cuando estás viviendo el presente, viviendo el instante, cada instante, el tiempo no se nota. Y además en el momento presente es donde se dan todos los ingredientes suficientes para la felicidad. Y eso es lo primero que transmito yo, como te decía antes, con la parafernalia de mis talleres. Y bueno, y simplemente invitarle a jugar. Lo mismo que te decía, los miedos. Como te decía, trabajo con los miedos. Entonces, pues yo puedo empezar, una pequeña introducción de quién soy, de la risa, y entonces le hablo de los miedos. Y entonces, como te decía antes, le introdujo, por ejemplo, ¿quién no tiene miedo a los cambios? Y entonces, ahí estaban las 70 personas sentados, cada uno en su silla, con su sombrerito, con su collarcito. Y de buenas a primeras le digo yo, vamos a ver, ¿quién no tiene miedo a los cambios? Vale, pues vamos a trabajarlo. Os vais a cambiar cada uno de sitio. Y las 70 personas empiezan a cambiarse de sitio. Evidentemente yo observo al grupo cómo funciona. Y la verdad que normalmente ese primer movimiento, la verdad es que son muy saboríos. Y se lo hago saber. Qué malaje tenéis. Es que, bueno, y ya empiezan las primeras cargas y las primeras. ¿Qué dice no? Luego le introduzco. Bueno, lo vamos a hacer de otra manera. Entonces le meto una música lenta para que se haga a cámara lenta. Y le meto, por ejemplo, Carros de Fuego. Esa que es la parodia de los martes y 13, no, de Tricicle, que lo hace a cámara lenta. Y bueno, vale. Y ahí cada 2x3, una vez que ocupan el sitio, y además se van luciendo ellos con la cámara lenta, haciendo fotos, y ya van entrando ahí en calor, bum, 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 bum. Y de buena a primera le pido otro cambio, y otro, pero en medio del juego le meto, por ejemplo, la música de la serie de Benny Hill, que es rápido. Y cambio a marcha rápida. Pues eso es una explosión de todo, de adrenalina, de endorfina, de todo. Y a partir de ahí ya los tengo, no en mis manos, las tengo en mi felicidad, en mi sonrisa, en mis carcajadas, en mis ganas de ser feliz y transmitir. Y ya todo, a partir de ese juego, puede durar 1 hora, 2 horas, 3 horas, que todo es un continuo dar, pero es lo que yo les digo al final siempre en la sesión, os vais satisfechos, llenos, pero ¿sabéis quién se llena más de aquí? Este que está aquí. Ay. Y me voy pletórico, me voy cargadísimo, deseando de que llegue otro grupo para otra sesión de risa. Y así funciona y se desarrolla mi taller de la felicidad. Además, el nombre de mi taller siempre le pongo el mismo, no suelo cambiar. Y el título es Taller de Risoterapia, la risa, un viaje a la felicidad. Y yo este viaje lo inicié hace tiempo y todavía no he finalizado. Y invitas a todo el mundo a que viva ese camino. Y hay una cosita que yo siempre quiero recalcar un poco para toda la persona que quiera contactar con José Luis Gámez, que es entrar directamente pues en su página o donde pueda encontrar información. Y hay algo muy bonito que es Sonríe y sé feliz. Pues sí, ese es el nombre que elegí para mi página web, las 3 W, sonrieysedfeliz.com. También me pueden encontrar en Facebook. Y ahí esa es la única forma, se puede decir que, entre comillas, me vendo. Porque no deja de ser un producto, Y yo voy allá donde me llamen, allá voy. Yo trabajo a demanda. Como te he dicho antes, tengo mi trabajo oficial, que es del que vivo, pero luego tengo la risa, que es con la que vivo, es la que me da la vida, ¿no? Y voy allá donde me llamen. Me han llamado de Cuba, me han llamado de Guatemala, que por cierto, en Guatemala, y retomando el tema de los niños,
Ha sido la mejor experiencia después de cientos de talleres que he impartido de risa en Guatemala. En la ciudad de Guatemala se divide por zonas, los barrios. La zona 18, el barrio más marginal de toda Guatemala, parecido a la ciudad de las favelas de Brasil. Aquí hay una miseria. En el barrio, y además no se me olvida, el barrio del Limón, Guardería Esquipulas. La mejor experiencia de toda mi vida. Una zona que está tomada por el ejército. Allí hay necesidades, delincuencia por la situación que se ha vivido durante muchos años allí de guerra civil, una pobreza muy grande, pero una felicidad en esos niños. Y te puedo asegurar que en la escuela, en la guardería, la escuela infantil Esquipulas, que en la página web se puede ver un videomontaje, esa ha sido la mejor experiencia de mi vida. 10 o 12 niños con mi compañera de la risa María Fraile, mi niña María, mi amiga María, mi hermana María, mi no sé qué María, los dos con 8 o 10 niños y niñas. ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! No les tuvimos que provocar que saliera el niño, la niña interior, eran ellos. Y si entráis en la página y veis ese vídeo, vais a ver esos ojos, esa sonrisa que te dice, eso es la felicidad, por muchas necesidades que tenían, pero cuántas ganas de dar sin tener, porque es que los niños, y nosotros salimos cargando, nos dieron esa felicidad que nosotros muchas veces vamos buscando y no sabemos cómo, nos la aportaron esos críos, esas crías. Te puedo asegurar que es la mejor experiencia en el mundo de la risa que me he llevado. Hay que ver que en el tema que estás contando muchas veces, en culturas a lo mejor que hasta pasan necesidades, nunca pierden ese sentido del humor o ese sentido de la alegría. Y nosotros que casi lo tenemos todo, muchas veces vivimos a pasito y, como decías, con ese muso triste y con un aspecto diciendo, Dios mío, ¿qué diferencia hay? Pero si ellos no tienen nada y están todo el día riéndose, jugando y siendo niños, y aquí verdaderamente estamos un poco obligados, aprisionados por las obligaciones o responsabilidades tan pequeños. Bueno, es verdad, pero tampoco podemos ser injustos, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad en la que nos ha tocado vivir, y cada uno de nosotros podemos hacer lo que yo puedo hacer en mi metro cuadrado por los demás. Yo lo voy a hacer. Vivimos momentos muy difíciles, ¿no? El tema de Grecia con los refugiados, la guerra de Siria, y vemos niños que lo están pasando mal, pero siempre encuentran, ante tantas desgracias, se encuentran un momento, y además lo vemos en televisión muchas veces, que vienen rematadamente mal, sin aire, deshidratados. Y en el primer momento en que alguien le invita a algo, cómo aparece ese brillo en sus ojos, esa sonrisa. Lo que pasa es que nosotros no podemos, yo personalmente, sí, me harto de reír, trabajo con gente para que sean felices, a pesar de todas las desgracias que hay a nuestro alrededor. Y como te decía antes, lo que yo puedo hacer en mi metro cuadrado, lo voy a procurar. Yo no podemos cargar en nuestra espalda, en nuestra mochila, con tantas realidades que hay, ¿no? Procuraré hacer lo que pueda, lo que esté a mi alcance. Si la persona más importante, puedo pasar por egoísta. La persona más importante ahora mismo en este mundo soy yo. Si yo me cuido, podré cuidar a los que están a mi alrededor, a los que me necesiten, a los que necesiten de mis aportaciones. Yo suelo poner el ejemplo siguiente. Últimamente, como viaja mucho en avión, no sé, y lo clásico, ¿no? Cuando se pone la azafata o el azafato a indicarnos cómo se pone el chaleco, que si tal, que si cual. Y me llamó la primera vez la atención cuando habla de la mascarilla de oxígeno para cuando pierde presión si tú vas con tu hijo de 2 añitos, el instinto te dice que en cuanto vas a la máscara esa, se la tiene que poner a él. Y la azafata te dice que no. Primero, póntela tú. Y luego se la pones a él. Porque si se intenta ponérsela a él, tú pierdes ese oxígeno, pierdes capacidad para podérsela poner. La persona más importante en este momento, yo. Si yo me cuido y estoy viviendo este momento contigo, si yo me cuido,
haremos que tú hagas una entrevista mucho mejor. Si yo vengo aquí ¡Ole! negativo. Y es así, es la vida, es la realidad. José Luis Gámez, que nos acompaña en Tan Naturales como tú, hoy en un paraje en los Pinales de Oromana, en el Hotel Oromana, maravilloso. Y yo me gustaría que nos dijera unas últimas palabras antes de finalizar con una gran carcajada, y invitando a las personas que están cerca de nosotros que no se asusten si empezamos a respirar y a reírnos. No, igual que antes. Pero mira, si vamos a dar por finalizada esta entrevista, lo que sí te voy a decir una cosa, a ti y a los escuchantes, escuchantes como dicen en una emisora de nacionales, ¿no? De escuchantes. Miguel Ángel, no te creas nada de lo que te he dicho. Escuchantes, no os creáis nada de lo que he dicho. Experimentadlo. Vivirlo. Experimentadlo. Porque la vivencia es lo que te dirá si es lo que te estoy diciendo o no. No te creas nada, experimentalo. Hoy es el día más feliz de mi vida. Muchísimas gracias, José Luis, es un placer. Y nada, cualquier cosa, tienes las puertas de Tan Naturales como tú abiertas, y es un placer tenerte con nosotros. Contad conmigo para lo que queráis, ya sabéis, sonriesefeliz.com, con las 3 W al principio. Hasta siempre, José Luis. Hasta siempre, sed felices. Gracias. Bueno, y felicidad que nos transmitió José Luis Gámez en esta entrevista, en ese paraje del Hotel Oromana tan precioso. La verdad que solo me voy a quedar con esas frases que él repite. Sonríe y sé feliz, porque hoy es el día más importante y más feliz de mi vida. Y voy a finalizar hoy saludando a Adalberto Valdespino, que hoy no hemos tenido el menú de la semana, pero la semana que viene tendremos aquí en directo a Adalberto. Y vamos a mandar un saludo muy especial al Balara, y que desde allí nos están escuchando, y le mandamos un saludo muy grande para ellos. Pues sin más nos vamos a despedir con un cuento que nos ha regalado, un regalazo que nos ha hecho José Luis Gámez para finalizar este espacio de Tan Naturales como tú. Sin más, se despide el Ángel Barcelona quien les habla, Enrique a control, hasta la semana que viene, porque somos tan naturales como tú. Érase una vez. Érase una vez. Érase una vez un arquero. Un arquero en la época medieval. Cuentan que aquí, en Alcalá de Guadaira, existía un arquero. Un arquero que se había propuesto cazar la luna. Y noche tras noche salía con su arco, con sus flechas, y apuntaba. ¡Sium! ¡Sium! Una y otra vez, todas las noches. Hasta los días de luna nueva, salía él con su flecha, su arco, ¡sium! ¡Sium! Lanzando sus flechas. Los habitantes de la ciudad lo tomaban por loco. Cuando lo veían salir, se reían. Allá va el arquero loco a cazar la luna, flechas, arcos, así. Todos los días, todas las noches, día tras día, semana tras semana, año tras año. Se iba al punto más alto, a la Oromana. Veía la luna, ¡zas! ¡Sium! Y seguía, y seguía. ¿Sabéis una cosa? Nunca llegó a cazar la luna. Pero eso sí, se convirtió en el mejor arquero de toda la comarca. Y colorín colorado, de lanzar sus flechas, el arquero de la felicidad no ha parado. Gracias. Sed felices.
Yakamaya Maya